Hola, 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 feliz tarde, una tarde agradable, maravillosa, así esté lloviendo, así esté el día opaco, bueno, que en nuestros corazones siempre exista el sol, siempre por allá despejemos las nubes, las dudas, las incertidumbres y que siempre podamos mirar el sol, o por lo menos saber que detrás de esa nube gris está el sol. Yo les voy a leer algo de mi hermoso libro que está aquí, que ya alguien me preguntó, y la edición es de 1953. Oigan esta maravilla divina y hermosa. Y dice así: el cuento de tradición popular nace y vive como un género esencialmente oral, y es la producción artística que surge antes que ninguna otra producción literaria. Pueblos hay iliterados, analfabetas, que sin embargo poseen un rico acervo cuentístico. Y pueblos hay que de gran literatura escrita en otros géneros sin que nadie piense en poner por escrito los cuentos que en ellos abundan. Bien puede afirmarse que al llegar los cuentos a un cultivo escrito es un accidente extraordinario acaecido en pocos países y siempre tarde. Aún en tiempos modernos hay ramas de la cuentística que tuvieron que esperar a Perrault y a los hermanos Grimm para que hallaran quien pusiera su pluma al servicio de ellos, porque dicen los que saben, que muchos de los cuentos lo que hicieron fue escribirlos o traducirlos, pero que existían, no se sabe dónde está el origen de los cuentos. Muchos cuentistas famosos, actuales, lo que hicieron fue tomar ese cuento y modernizarlo y darle una óptica un poco diferente, actualizada. Dice así: el cuento oral pasa de boca en boca, aunque las bocas hablen lenguas diversas. Oye, mire qué lindo. Pues la traducción de un idioma a otro no tropieza con dificultades verbales o métricas de ninguna clase, toda vez que carece de una redacción precisa. Cualquiera que haya entendido o captado la estructura de un relato así en un lenguaje ajeno puede transportarla a su propio idioma sin trabajo ninguno. Por eso el cuento es el género literario emigrante por excelencia. Ay, adoré esa parte. Es el género literario emigrante por excelencia, porque yo te lo cuento a ti y tú se lo cuentas a otra persona y a mí ya me lo contaron y la otra persona lo cuenta y así sucesivamente vamos acariciando el alma. Se infiltra a través de los territorios lingüísticos más extraños, a través de los orbes culturales más dispares, como de ellos veremos ahora más de un ejemplo. Por eso es que muchos cuentos, como les comentaba yo ayer, están en diferentes versiones. Cada una son adaptadas, pero su esencia, su enseñanza, sí es la misma. Cierto que es muy hermoso los cuentos. Yo soy una enamorada de los cuentos. Ay, hay tantos cuentos tan bonitos. Yo me la pasaría aquí leyendo. Leyendo y leyendo. Bueno, tal vez este cuento tú ya lo conoces. La invitación que te hago es a que con tu imaginación vayas recreando cada una de las palabras, las frases, los párrafos que van saliendo de este hermoso cuento. Que no te adelantes si ya conoces el cuento al final. Y mi pregunta va a ser: ¿este cuento es triste? ¿Te trajo tristeza? ¿O este cuento te trajo esperanza a tu alma? O sea, te dejó como, ay, o te dejó con un toque de alivio. Bueno, comencemos entonces.
Namaste, la primera taza de café. Y permíteme contarte un cuento. Anochecía. Hacía un frío muy intenso. Nevaba. Era la última noche del año. Una pobre niña caminaba por la calle sufriendo el terrible frío, descalza y con la cabeza descubierta en medio de aquella oscuridad tan profunda. Había salido de casa con zapatitos, pero ¿de qué le servían ahora? Le iban grandes porque su madre los había estado usando hasta entonces. La pobre niña los había perdido al cruzar la calle corriendo para evitar que un coche la atropellara. Uno lo había perdido y el otro lo había cogido un muchacho que salió huyendo. La niña caminaba con los pies desnudos, congelados por el frío. Llevaba en un viejo delantal una cajilla de cerillas y otra en la mano. Durante el día no había podido vender ninguna caja y nadie le había dado siquiera una sola moneda. Hambrienta y titaretando por el frío y la humedad, la pobre niña era la viva imagen de la desgracia. Los copos de nieve caían sobre su larga y rubia cabellera, que en graciosos rizos se deslizaban por su espalda, pero para ella la belleza no era lo más importante. Las ventanas de todas las casas estaban iluminadas. Las familias celebraban alegre la Nochevieja y desde sus hogares llegaba el olor a pavo asado. Todo esto sí que importaba a la pobre chiquilla. Se sentó en un rincón entre dos casas, acurrucándose y tratando de abrigar sus fríos pies con el calor de su harapiento vestidito. Pero cada vez tenía más frío. No se atrevía a volver a casa, convencida de que su padre le propinaría una fuerte paliza al no haber logrado vender ni una sola cerilla y por no llevar una mísera moneda. En su casa hacía tan bien frío como en la calle, y aunque tenía tejado, el viento helado penetraba las rendijas, a pesar de que los huecos estaban cubiertos con trapos y papeles viejos. Tenía las manos yertas de frío. Ay, tal vez al encender una cerilla entraría en calor. Si te atreviese a sacar una de la caja para calentarse las manitos con ella. Finalmente lo hizo y ras, ras. Al rozarlo con la pared, el fósforo se encendió. La llama le dio calor, el calor que necesitaba. Era tan hermosa como la lumbre de una candela. Puso las manos sobre ella y se calentó. El fósforo da una llama muy hermosa y la niña le pareció estar sentada ante una elegante chimenea con repisa de mármol. Qué bien ardía aquel fuego y cómo calentaba su delicada mano. Cuando la niña iba a calentar sus pies, el fuego se apagó, la chimenea se desvaneció y en su mano no quedó más que el fósforo quemado. Frotó otra cerilla contra la pared, se encendió y la luz se proyectó contra el muro. De repente, el muro se volvió transparente y permitía ver el interior de la casa. Había una mesa con un blanquísimo mantel y una vajilla con la más fina porcelana y se percibía el olor a pavo asado, relleno de manzanas y clavos. Para sorpresa de la niña, un tenedor y un cuchillo clavados en la pechuga dieron un salto y se le acercaron. Pero en aquel mismo momento el fósforo se apagó y la niña solo pudo ver de nuevo la pared. Encendió entonces otra cerilla y se encontró sentada bajo el más frondoso árbol de Navidad que jamás nadie había visto. Era incluso más grande y hermoso de los que se veían a través de los escaparates de las tiendas. En las ramas ardían cientos de velas
y cuando la niña acercó sus manitos a la cerilla, se apagó y las luces del árbol subieron muy alto hasta confundirse con las estrellas del firmamento. Una de ellas bajó, dejando tras de sí una estela de luz. Alguien está muriendo en este instante, pensó la niña, porque su abuela, la única persona en este mundo que la quería y que había muerto, le había contado que cuando una estrella cae, un alma se va al cielo. Frotó otro fósforo contra la pared y enseguida se encendió. Y en el centro de aquel foco de luz apareció su abuelita, luminosa, radiante y tan buena y amable como ella había sido toda la vida. Abuelita, exclamó la niña, llévame contigo. Sé que cuando este fósforo se apague desaparecerás, como lo ha hecho la chimenea, el delicioso pavo asado y el magnífico árbol de Navidad. Y para que no se desvaneciera la imagen de su abuela, se apresuró a encender todas las cerillas que habían en la caja. Y los fósforos brillaban con tanta fuerza que parecía que brillara el sol. La abuela, que estaba más hermosa y más grande que nunca, la tomó en sus brazos y se la llevó volando por un camino luminoso, dirigiéndose hacia la inmensidad del firmamento, a un lugar donde no se pasaba hambre ni frío, y donde no se conocía ni la miseria ni el sufrimiento, porque era la casa de Dios. En la helada madrugada, alguien encontró a la niña apoyada en la pared de una de las casas, con las mejillas amoratadas y con una sonrisa en los labios. Había muerto la última noche del año. El sol del amanecer iluminaba la tierna figura de la niña, que sostenía entre sus dedos la caja vacía con los fósforos quemados. Quería calentarse, exclamaba la gente en la calle. Pero nadie podía imaginar las maravillas que había visto la noche anterior, ni a qué lugar tan hermoso le había llevado su abuela para disfrutar de la Navidad. Este cuento se ha acabado y yo te lo he contado. Ahora dime tú, ¿qué sabor te ha dejado? ¿Te dejó un sabor a tristeza, o un sabor a melancolía, o a esperanza? ¿A qué te supo? Vamos a ver quién ha llegado por aquí. Nada más te dice, te escuchamos atentamente. Muchísimas gracias, mi querida. Hermoso cuento de Andersen. Si no estoy mal, Hans Christian Andersen. La fosforerita o la niña de las cerillas, como lo conocen en algunas partes. ¿Sabes qué, Namaste? Que está llorando. Pues yo sinceramente, pues me dio tristeza, sí. Pero para la vida que ella estaba viviendo, por Dios santísimo. ¿Ah? ¡Qué padre! Tenía que trabajar, tenía que llevar dinero, tenía su vestido raído, la golpeaban. Entonces no llores, Namaste. Allá donde está mejor, te lo aseguro. Bueno, algo que les había dicho también es el porqué de las mil y unas noches. Dice así: las relaciones que existían entre los árabes y los pueblos más orientales tuvieron como resultado una nutrida importación cuentística.
a la cual fueron uniéndose después otros cuentos ya de origen árabe. Buen ejemplo de ellos y también del desplazamiento de la cultura árabe en esta colección conocida bajo el título de Las Mil y una Noche. Al comienzo, Las Mil y una Noches se llamaban Las Mil Noches y se pasó y hay dos a Las Mil y una Noche y hay dice que se pasó por la versión supersticiosa de los árabes por los números redondos. Y otros dicen que por el influjo turco, pues en esta lengua se usa el número 1001 para indicar una gran cantidad. En muchos pueblos existía eso. En la Biblia dicen que habían más de 5000. Había más de 5000, es muchísimas personas, no se sabe realmente cuántas personas. Entonces puede pasar lo mismo exactamente con esto y nos dice que fueron cuentos y libros que se fueron uniendo, fueron desde Bagdad, se unieron también unos de la parte de la India y como hablábamos ahorita, el cuento oral va viajando de pueblo en pueblo y se van añadiendo. Esto se llama, esta forma de cuento se llama relato enmarcado. Y tal vez se dice que hace parte de las 1000 leyendas de Hazar, yo lo tengo aquí, Hazar Afsana, el libro de las 1000 leyendas. Y también se dice que cuentos árabes tan maravillosos como Aladino, Simbad el Marino y Alí Baba y los 40 ladrones, sus famosos 40 ladrones, tienen este título de cuentos enmarcados, tal vez no desde tan antiguos como este, sino que fue como una tendencia al ver que los cuentos cuando fueron traducidos y llevados, el primero que lo hizo fue el francés Galland en el siglo XVIII, dio a conocer en Europa Las Mil y una Noche, entonces comenzaron a salir estos cuentos que hilaban historias, pero que, como nos dice allí, realmente no se sabe el origen exacto de cuándo fue que surgió este cuento Las Mil y una Noche o Las 1000 leyendas de Hazar Afsana. Con esto finalizamos. Mil gracias por estar. Nada más te dice, pero duele la indiferencia del mundo. Sí, total, pero por favor. Sí. Y lo peor es que todavía la vivimos. Ay, así es. Bueno, gracias por estar presente. Un beso hermoso a las que vayan escuchando el cuento. Colóquenme aquí cómo les pareció.